Hola, soy Julio Gonzalo, profesor de la asignatura Estrategias de Programación y Estructuras de Datos de la UNED. Y este es el vídeo en el que vamos a introducir el tema 7 de la asignatura Árboles binarios de búsqueda. Vamos a hablar de dos cosas, los árboles binarios de búsqueda, y después vamos a hablar de los árboles AVL, que son un tipo especial de árboles binarios de búsqueda, están autoequilibrados y por lo tanto son más eficientes. Empezaremos por los árboles binarios de búsqueda, que son un tipo especial de árbol binario que resulta muy útil para hacer búsquedas eficientes sobre un conjunto de datos que está ordenado. Vamos a ver en qué consiste. Un árbol binario de búsqueda tiene la siguiente propiedad. En este caso, por ejemplo, vemos que la raíz es 10. Bien, pues la propiedad consiste en que todos los nodos del subárbol izquierdo son menores que el valor de la raíz. En este caso son menores que 10. Como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 7 efectivamente son menores que 10. Y todos los nodos del subárbol derecho son mayores que el valor de la raíz. En este caso, 12, 15 y 16 son mayores que 10. Esta condición se cumple además no solamente para la raíz, sino para cualquier subárbol. En este caso, por ejemplo, para el subárbol que empieza en el nodo 3, los nodos de la izquierda deben ser menores que 3, 1 y 2 efectivamente lo cumplen, y los nodos de la derecha tienen que ser mayores que 3, en este caso 4, 5 y 7. Lo mismo ocurriría para cada uno de los nodos terminales. En este caso el 2 tiene que ser mayor que el 1 porque está a la derecha, está en el subárbol derecho. En el caso del 4 tiene que ser menor que 5, que es su raíz. Y en el caso del 7, como está a la derecha del 5, tiene que ser mayor que 5. El 12 debe ser menor que 15, porque está a la izquierda de su raíz. Y el 16 tiene que ser mayor que 15. Así que esto efectivamente es un árbol binario de búsqueda. Recapitulando, se define como un árbol en el que, en primer lugar, todos los nodos del subárbol izquierdo son menores que la raíz. En segundo lugar, todos los nodos del subárbol derecho son mayores que la raíz. Y además, recursivamente, ambos subárboles son árboles binarios de búsqueda. ¿Por qué son interesantes este tipo de árboles? Pues vamos a verlo. Si, por ejemplo, tenemos que buscar un elemento, queremos averiguar si un elemento está o no en este conjunto. Pensemos que estamos buscando el número 6. Pues empezamos comparándolo con la raíz y vemos que 6 es menor que 10. Como es menor que 10, si se encuentra en el árbol tiene que estar necesariamente en el subárbol izquierdo. Así que descendemos por el subárbol izquierdo y comparamos con la raíz, que es 3. Como el 6 es mayor, si está en el conjunto tiene que estar necesariamente en el subárbol derecho. Ahora lo compararíamos con el 5. Como es mayor que 5, seguiríamos buscando a la derecha. Y como no lo encontramos y hemos llegado a un nodo hoja, la respuesta es que el 6 no está en el árbol. Si os fijáis, el número máximo de pasos que hay que dar para encontrar cualquier elemento en un árbol binario de búsqueda equivale a la altura del árbol. Porque en cada paso hemos descendido un nivel en la altura del árbol. Y cuando llegamos al final, necesariamente terminamos. Bien, vamos a ver ahora. Si depende de la profundidad, vamos a ver cuál es la profundidad de un árbol binario equilibrado. Ya sabéis que un árbol binario equilibrado tiene la misma altura en el subárbol izquierdo que en el subárbol derecho y recursivamente para todos los subárboles del árbol. Bueno, pues vamos a ver qué profundidad tiene. Fijaros que en el primer nodo, en el nivel 1, tengo solamente un nodo que es la raíz. En el nivel 2 tengo 2 nodos. En el nivel 3 tengo 4, en el nivel 4 tengo 8 y así sucesivamente. Como veis, el número de nodos crece exponencialmente con la profundidad y de hecho es, para ser exactos, el número de nodos en el nivel h es 2 elevado a h menos 1. Veis aquí, por ejemplo, que en este nivel, vamos a ver, aquí, en el nivel 4, el número de nodos es 8, que es 2 elevado a 3. Bien, pues el número de nodos completo del árbol, si os fijáis, es el último nivel tiene 2 elevado a h menos 1
Y luego todos los niveles anteriores sumados tienen casi 2 elevado a h menos 1 también. Aquí veis, por ejemplo, que 1, 2 y 4 suman 7, que es 1 menos que 8. En general tenemos que el número de nodos es 2 elevado a h menos 1 del último nivel más 2 elevado a h menos 1 de todos los demás niveles menos 1. Si despejáis en esa ecuación h, obtenéis que es el logaritmo en base 2 de n menos 1. Así que la profundidad de un árbol equilibrado es aproximadamente el logaritmo del número de elementos. Como hemos visto que buscar un elemento lleva un tiempo lineal con la altura del árbol, pues el tiempo sería logarítmico respecto al número de elementos. Que el tiempo sea logarítmico respecto al número de elementos es muy eficiente si lo comparamos con buscar en una lista ordenada en la que habría que recorrer en el peor caso todos los elementos para llegar al que estamos buscando y por lo tanto el coste sería O de n. En este caso, cuando el árbol está equilibrado, el coste es O del logaritmo de n. Vamos a ver el resto de operaciones interesantes que se pueden hacer con el árbol binario. Añadir un elemento. Pues para añadir un elemento lo que hay que hacer es compararlo con la raíz. Por ejemplo, queremos aquí añadir el 3. Como es menor que la raíz, nos vamos al árbol izquierdo y como no hay más elementos, pues lo añadimos directamente como un nodo hoja. Todos los elementos se van a añadir como nodos hoja. Si queremos añadir el 5 en este caso, pues de nuevo nos vamos por la rama izquierda porque es menor que 10. Después lo comparamos con el 3, nos vamos por la rama derecha porque es mayor que 3. Y lo añadimos. Si queremos añadir el 15, pues lo comparamos con 10 y como es mayor nos vamos a la rama derecha, como está vacía, ya lo podemos añadir. Lo mismo pasaría si queremos añadir el 1. Iríamos descendiendo siempre a la izquierda porque es menor que todos hasta que tuviéramos el hueco y lo añadiríamos. El 16, como es mayor que todos, haría el camino inverso. Iría siempre por la derecha hasta añadirse después del 15. El 7... primero, al ser menor que 10, iría por la rama izquierda y luego, al ser mayor que 3 y que 5, iría descendiendo por la rama derecha hasta colocarlo, donde lo vemos ahora. El 12 bajaría a la derecha por ser mayor que 10 y luego a la izquierda por ser menor que 15 y quedaría donde lo vemos ahora. Y el 4 aparecería ahí, etc. Añadir un elemento, como veis, de nuevo tiene un coste que va con la altura del árbol, porque lo que hacemos es ir descendiendo por el árbol hasta llegar y colocarlo como un nodo hoja a una profundidad como máximo la profundidad del árbol. ¿Qué pasa si queremos encontrar el mínimo? Pues el mínimo de un conjunto que está ordenado como un árbol binario de búsqueda es muy sencillo de encontrar. Es simplemente el elemento más a la izquierda. ¿Por qué? Porque si empezamos por arriba, tenemos en la raíz tenemos 10, pues sabemos que todos los elementos que haya a la derecha serán mayores que 10. Luego el mínimo lo tenemos que encontrar a la izquierda, que es donde están todos los elementos menores que 10. Después llegaríamos al 3 y por el mismo razonamiento, todo lo que hay a la derecha es mayor que 3. Luego el mínimo tiene que estar a la izquierda. Cuando ya no hay elementos a la izquierda, ese es necesariamente el mínimo porque todo lo que hay a la derecha será mayor. Por lo tanto, en este caso, el elemento mínimo es el 1. De nuevo, el coste de encontrar el elemento mínimo está en función de la altura del árbol, porque en cada paso bajamos un nivel del árbol. Encontrar el máximo es exactamente el mismo procedimiento, pero invertido. Lo que hay que hacer es buscar el elemento más a la derecha del árbol, que siempre nos va llevando a los elementos mayores. En este caso es el 16. De nuevo, el coste va en función de la altura del árbol. ¿Qué pasa si queremos eliminar un elemento? Esto es un poquito más complicado, pero tampoco mucho. Supongamos en este caso que queremos eliminar la raíz, el 10. Bien, pues lo que tenemos que hacer es sustituir ese valor por uno que sea el valor más grande de los que son menores que 10. En este caso bajaríamos por la rama izquierda para tener todos los menores que 10 y luego para encontrar el máximo de ese conjunto, pues como antes iríamos siempre a la derecha hasta llegar al extremo.
El máximo número menor que 10, en este caso es el 7. Así que lo que haríamos sería eliminarlo como nodo hoja y sustituir el 10 por el 7. Esto es un árbol binario de búsqueda de nuevo porque efectivamente todos los elementos que hay aquí a la izquierda tienen que ser menores que 7. Hemos elegido el mayor de este conjunto. Y por supuesto todos los elementos que hay aquí tienen que ser mayores que 7, puesto que 7 ya era menor que 10, pues con más razón todavía serán mayores que 7 si eran mayores que 10. Como veis, de nuevo el coste va con la profundidad del árbol. Por último, vamos a ver cómo obtener la lista ordenada de elementos de un árbol binario de búsqueda. ¿Cómo se hace? Vamos a pensarlo recursivamente. Sabemos que todos los elementos de aquí son menores que 10 y todos los elementos de aquí son mayores que 10. Así que, si tuviéramos este conjunto ordenado y este también, el resultado de la lista ordenada de elementos sería la ordenación de estos, después el 10 y después la ordenación de estos. ¿De acuerdo? O sea que sería, básicamente, ordenar el subárbol 3, luego el 10 y luego ordenar el subárbol 15. Bien, pues ordenar el subárbol 15 es muy sencillo. Sabemos que el nodo izquierdo es menor que la raíz 15 y el nodo derecho es mayor que la raíz 15. Así que ordenarlo es simplemente 12, 15 y 16. Aquí lo tenemos. Y por la izquierda, para ordenar el subárbol 3, a su vez tenemos que doblar primero todos los nodos de la rama izquierda, el 1 y el 2, luego el 3 y luego todos los nodos de la rama derecha. Quedaría así. En el caso del 1 y el 2 es fácil ordenarlos, el 2 está a la derecha, luego es mayor. Luego llevaríamos el 3 y después ordenar el subárbol 5, que es simplemente 4, 5 y 7 haciendo el mismo razonamiento. Después tendríamos el 10 y después 12, 15 y 16. Con esto habríamos ordenado todos los elementos del árbol y tendríamos una lista ordenada completa. Si os fijáis despacio, lo único que hemos hecho ha sido hacer un recorrido del árbol en inorden. Recordad que un recorrido en inorden primero explora toda la rama izquierda, luego la raíz y luego toda la rama derecha. Y eso es exactamente lo que hemos hecho recursivamente. Vamos a repasar entonces los costes de las operaciones que hemos estudiado. Los costes asintóticos, en caso peor, de las operaciones consultar, insertar, mínimo y máximo, todas las que hemos visto, son siempre O de la altura del árbol. Comparado con lo que sería hacer estas operaciones sobre una lista ordenada, que es O del número de elementos. Así que recordemos que si el árbol está equilibrado, la altura va con el logaritmo de n. Y entonces el coste de todas estas operaciones es O del logaritmo de n, que es mucho más eficiente que una lista ordenada. Pero cuidado, ¿qué pasa si el árbol no está equilibrado? Fijaros que por el método de construcción el árbol depende mucho del orden en el que van llegando los elementos. Si tenemos mala suerte, nos puede suceder lo siguiente. Imaginemos que los elementos nos van llegando ya ordenados. Primero nos llega el 1, después el 3, como es mayor que el 1, tenemos que colocarlo en la rama derecha. Luego nos llega otro elemento que es mayor que el 3, así que de nuevo va descendiendo y se coloca en la rama derecha. Con el 7 pasaría lo mismo. Después nos llega el 10, una vez más. Después el 12, después el 17, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es un árbol degenerado porque todos los nodos tienen solamente una rama derecha. Y como veis, básicamente es una lista. Es la misma estructura que una lista. ¿Y qué pasa? Que la altura coincide con el número de nodos. En vez de ser logaritmo del número de nodos, es el número de nodos. Así que volvemos al coste lineal. No hemos ganado absolutamente nada por tener una estructura de árbol binario. Así que, como veis, es muy importante que el árbol binario de búsqueda esté equilibrado o casi equilibrado para que nos sirva de algo. Pues bien, una solución es los árboles autoequilibrados, que cuando se introduce un desequilibrio al añadir un nuevo elemento, se reequilibran.
Los que vamos a estudiar en la asignatura son los AVL, que es un tipo de árbol autoequilibrado que fue el primero que se inventó en el año 62 y sirve muy bien para ilustrar este tipo de árboles. Bien, pues vamos a pasar ahora a la segunda parte de este vídeo, que es estudiar los árboles AVL, como árboles binarios de búsqueda autoequilibrados. Recordemos que el problema de los árboles binarios de búsqueda es que el coste de muchas de las operaciones es lineal con la altura del árbol. Entonces, cuando el árbol está equilibrado, aquí este árbol está equilibrado, la altura va con el logaritmo del número de elementos y por lo tanto las operaciones son muy eficientes. Pero si el árbol está degenerado, la altura coincide con el número de elementos y entonces el coste es lineal con el número de elementos y volvemos a estar en el caso trivial de la lista ordenada en la que todo tiene un coste lineal. Los árboles AVL son unos árboles binarios de búsqueda que están autoequilibrados. Cuando se inserta un elemento que les hace perder el equilibrio, se restaura el equilibrio mediante operaciones llamadas rotaciones y que vamos a ver ahora. El nombre AVL viene de sus inventores, que son Adelson Belsky y Yevgeny Landis. Lo inventaron en el 62 y de hecho son los primeros árboles binarios autoequilibrados. La definición de un árbol AVL es esta. Un árbol vacío es un árbol AVL, como veis vamos a dar una definición recursiva, y luego si el árbol es no vacío y tiene dos subárboles, la diferencia de altura entre los dos subárboles tiene que ser menor o igual que 1. Cuando se rompe esa condición de casi equilibrio, el árbol se restaura mediante operaciones de rotación. Vamos a ver ejemplos. Aquí a la izquierda tenemos el siguiente árbol. Habría que comprobar que todos los nodos tienen esa condición de casi equilibrio. En el caso de los nodos hoja es fácil, no tienen subárboles, por lo tanto tienen profundidad 0 en los dos subárboles, así que cumplen la condición trivialmente, están equilibrados. Luego iríamos al subárbol 12. En este caso, el subárbol 12 tiene la rama izquierda de profundidad 1 y la rama derecha de profundidad 1 y la rama izquierda de profundidad 0. 0 y 1. La diferencia entre los dos es 1. Entonces, aunque el árbol no está equilibrado, sí cumple la condición de árbol AVL, porque en un árbol AVL el desequilibrio puede ser de 1. No puede ser de 2 o mayor, pero de 1 sí. En el caso del nodo 10, el subárbol izquierdo tiene profundidad 1 y el subárbol derecho tiene altura 2. 2 menos 1, de nuevo el desequilibrio es solamente de un nivel, con lo cual sigue cumpliendo la condición de árbol AVL. Pero ¿qué pasa en el nodo raíz? Lo que ocurre es que aquí tenemos una profundidad 3 en el árbol derecho y una profundidad 1 en el árbol izquierdo. 3 menos 1 es 2, la diferencia es de 2 niveles, con lo cual ya no cumple la propiedad de árbol AVL y habría que reequilibrarlo. El árbol de la derecha son exactamente los mismos elementos, pero este, sin embargo, sí es AVL. Veamos que, de nuevo, todos los nodos hoja están equilibrados porque no tienen subárboles, 0, 0, 0, 0, 0, 0. El nodo 4 tiene la misma profundidad para su subárbol izquierdo y derecho, es 1 y 1, así que está equilibrado. El nodo 12 no está equilibrado, pero sí cumple la condición AVL porque la diferencia es solo de 1. Y el nodo raíz, el 10, tiene profundidad 2 a la izquierda y a la derecha, con lo cual también está equilibrado. Así que este es un árbol con los mismos elementos que el de la izquierda, pero en este caso sí es un árbol AVL. Vamos a ver entonces cómo son esas rotaciones que permiten reequilibrar un árbol cuando se produce un desequilibrio. Aquí vemos una imagen del texto base de la asignatura en la que vemos cómo es una rotación simple. Hay dos tipos de rotaciones, las simples y las dobles. Vamos a ver primero las rotaciones simples.
Si os fijáis en la figura, en la izquierda tenemos una diferencia de 2 niveles entre la rama izquierda de K2 y la rama derecha de K2. Por lo tanto, no cumple la condición de AVL. Entonces, la rotación que se hace es la que veis a la derecha. El nodo conflictivo, el que no cumple la propiedad, que en este caso es el nodo K2, rota sobre el hijo responsable del conflicto, que en este caso es el K1, que es donde está el exceso de profundidad. Rota es como si pensáramos que K2 va bajando en torno a K1 para convertirse en su nodo derecho. Como veis aquí a la derecha, K2 se ha convertido en el nodo derecho. Vamos a verlo. Vamos a poner en color rojo el nodo conflictivo y en color azul el hijo responsable. Entonces lo que ocurre es que el hijo pasa a ser el padre y el padre pasa a ser el hijo, rotando hacia la derecha. Esa operación sigue dejando un árbol binario, puesto que como K2 es mayor que K1, tiene que estar efectivamente en el subárbol derecho. Pero cuidado, porque K1 ya tenía un subárbol derecho, que es el B mayúscula. Entonces, ¿qué pasa con este? Pues lo que se hace es que el árbol derecho, como sabemos que es todos los elementos mayores que K1, pero menores que K2, porque estaba en la rama izquierda de K2, entonces podemos ponerlo a la izquierda de K2. ¿De acuerdo? O sea que la nueva rama izquierda de K2 es todo el subárbol B. Y eso sigue cumpliendo las condiciones de árbol binario de búsqueda, porque todo lo que hay en B necesariamente tiene que ser menor que K2. Pues como veis, después de la rotación, el número de niveles a la izquierda y a la derecha es el mismo en ambos casos. Y por lo tanto ahora ya es un árbol AVL. Bueno, esto era un poco en abstracto, con ejemplos se va a entender mejor. Es relativamente sencillo. Imaginemos aquí, por ejemplo, que tenemos un árbol muy chiquitito con la raíz 4 y luego tenemos un 10 y de repente aparece el 12, que va bajando por la derecha y se coloca a la derecha del 10. El 12 es equilibrado porque no tiene hijos. El 10 tiene desequilibrio entre la izquierda y la derecha, pero solo de un nivel. Así que sigue siendo AVL. Pero ahora ya el nodo superior, la raíz, tiene profundidad 2 a la derecha y 0 a la izquierda. Eso es una diferencia de 2, ya no es un árbol binario. El nodo conflictivo, el que no cumple la condición, es el 4. Y el hijo responsable es el 10. Así que lo que hay que hacer es rotar la raíz, el 4, hacia abajo para convertirla en la rama izquierda del 10. Y el 10 sube y se convierte en la nueva raíz. Esto sucede así, como veis, después de hacer la rotación, el 10 queda arriba, el 12 sigue colgando por la derecha de él, y ahora el 4 es el hijo izquierdo del 10. Así que ahora ya tenemos la condición AVL de nuevo, porque los nodos hoja la cumplen trivialmente, y ahora el nodo raíz tiene la misma profundidad en el árbol izquierdo, subárbol izquierdo, que el derecho. Recordemos que la regla es que el nodo conflictivo rota hacia abajo sobre el hijo responsable del conflicto. Esta sería una rotación simple derecha a derecha. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. Tenemos este árbol AVL y nos llega el elemento 15. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a comprobar si es AVL o no. El 15 es un nodo hoja, así que no hay problema. El 12 tiene un desequilibrio, pero solo de un nivel, entre la izquierda y la derecha. El 10 también tiene desequilibrio, de 2 a 1, pero sigue siendo una diferencia de un nivel. Y en el 4, el nodo raíz, se produce el conflicto, porque la diferencia ya es de 2 niveles. Pues bien,
tenemos que volver a aplicar la misma regla. El nodo hijo pasaría a ser el padre del nodo conflictivo rotando el uno sobre el otro. Pero cuidado porque ahora hay un nodo aquí que era el subárbol izquierdo de 10. Y el subárbol izquierdo va a ser 4 ahora porque va a venir aquí. Bueno, pues en la regla general recordad que este árbol izquierdo pasaba a ser el árbol derecho del 4. Eso es lo que tenemos que hacer, simplemente. Así que el resultado es este. Como veis, ahora el nodo hijo es la raíz y el nodo conflictivo ha pasado a ser su subárbol izquierdo. Y el 8, que se había quedado huérfano, pasa a colgar en la rama derecha del 4. Y así se resuelve. De nuevo, la regla es el nodo conflictivo rota sobre el hijo responsable del conflicto. Podemos comprobar que se cumple la condición AVL, aquí todos los nodos hoja, de nuevo, no hay diferencia entre los subárboles, por supuesto. El 4 y el 12 son árboles equilibrados y el 10 también tiene profundidad 2, tanto en el subárbol izquierdo como el derecho. Así que tenemos un árbol AVL de nuevo. Vamos a ver más ejemplos de rotaciones simples, en este caso izquierda-izquierda. Cuando digo izquierda-izquierda me refiero al camino para ir hasta el nodo conflictivo. Aquí, por ejemplo, hemos añadido un 2 que ha ido descendiendo por la izquierda hasta colocarse a la izquierda del 4. ¿Qué pasa? Que en el nodo 8 ya se produce un desequilibrio porque tiene la rama izquierda de profundidad 2 y la rama derecha 0. Una diferencia de 2 no es admisible. Así que el nodo conflictivo, de nuevo, tiene que girar sobre el nodo hijo. ¿De acuerdo? Pues bien, eso es lo que tenemos que hacer. El 4 pasa a ser el padre del 8 y el 8 pasa a ser hijo derecho del 4. Y ya tenemos un árbol AVL. Las nodos hoja cumplen la condición trivialmente. El 4 tiene profundidad 1 a ambos lados, está equilibrado. Y el 10 tiene profundidad 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Está desequilibrado, pero solo por un nivel que es admisible en una AVL. Vamos a ver otra rotación simple izquierda-izquierda, un poquito más complicada. Supongamos que a este árbol le añadimos el 2. Ahora el desequilibrio se produce en la raíz. Podéis comprobar el resto de elementos vosotros, pero es en la raíz, en el 10, donde el número de la profundidad izquierda es 3 y la profundidad derecha es 1. Así que la diferencia es 2, no cumple la condición. El nodo conflictivo es el 10 y el nodo hijo es el 8. Por lo tanto, el 10 tiene que rotar bajando sobre el 8. Y el 8 sube. De nuevo, lo que nos va a pasar es que el 10 va a ocupar el lugar del 9. Con lo cual el 9 se queda solo y la forma de resolverlo es poniéndolo como subárbol izquierdo del 10. Efectivamente, este es el resultado. Como veis, 8 rota por encima del 10, el 10 queda por debajo a la derecha y el 9 pasa a colgar como rama izquierda del 10. Todos los nodos de abajo cumplen el equilibrio. El nodo 4 está desequilibrado, pero solo por un nivel. El nodo 10 está equilibrado. Y el nodo 8 está equilibrado con una profundidad 2, tanto en el subárbol izquierdo como en el derecho. Así que hemos restaurado la propiedad AVL. De nuevo, la regla ha sido la misma. El nodo conflictivo rota sobre el hijo responsable del conflicto. Vamos a ver ahora un tipo de rotación un poquito más complicada, que es la que hay que aplicar cuando el camino desde el nodo conflictivo hacia el hijo y hacia el nieto, que son los causantes, hace zigzag. Todos los casos que hemos visto hasta ahora eran derecha-derecha o izquierda-izquierda. Pero hay veces, como en el ejemplo de la figura, que si añadimos el 9 aquí se produce un conflicto en el nodo 4, porque ahora tiene una profundidad 3 por la derecha y 1 por la izquierda, y una diferencia de 2. Pues ¿qué ocurre? Que si buscamos el hijo y el nieto responsables del conflicto,
ahora no están derecha-derecha ni izquierda-izquierda, sino que están derecha e izquierda. Cuando hay un conflicto de este tipo, no se puede aplicar directamente la rotación simple. Entonces lo que se hace es lo siguiente, es un proceso en 2 pasos. En la rotación doble, primero, el hijo rota sobre el nieto. O sea que nos quedaríamos aquí, a este nivel, y el hijo rotaría hacia abajo sobre el nieto. Y después, en una segunda fase, el nodo conflictivo, en este caso el 4, rotaría sobre el nuevo hijo, que ahora es el 8. Vamos a verlo. Primero el hijo rota sobre el nieto. Veis que ahora el 8, que es el nieto, aquí ha pasado a estar por encima del 10. El 10 ha bajado para abajo y fijaros que este 9, que se quedaba colgado, pasa a colgar del 10, como hemos hecho todas las demás veces. Muy bien, pues ya tendríamos hecha la primera rotación. Y ahora la segunda rotación es el nodo conflictivo, el rojo, rota sobre el nuevo hijo, que es el 8, que al principio era el nieto y ahora es el hijo. Efectivamente, al rotar, el 8 queda como nodo raíz, el nodo conflictivo queda a su izquierda y ahora ya efectivamente podemos comprobar que ya tenemos de nuevo un árbol AVL. Los nodos hoja lo cumplen trivialmente, el 4 tiene un nivel a la izquierda y 0 a la derecha, desequilibrio admisible, el 10 está equilibrado y el 8 está equilibrado con una profundidad 2 a ambos lados. Y con esto terminaría la rotación doble. En este caso derecha-izquierda, porque el hijo estaba a la derecha y el nieto a la izquierda. Vamos a ver otro ejemplo al revés, una rotación izquierda-derecha. Vamos a ver si ahora añadimos el 9, se colocaría a la derecha del 8 y el conflicto estaría subiendo por aquí. El 7 todavía está equilibrado porque 2 y 1 es un desequilibrio de 1 que es admisible, pero el nodo raíz tendría una profundidad 3 a la izquierda y una profundidad 1 a la derecha. Eso es una diferencia de 2 niveles que no es admisible. Este es el nodo conflictivo, este es el nodo hijo y este es el nieto. Así que tenemos una dirección que es primero izquierda y luego derecha. Es un zigzag, hay que aplicar la rotación doble. En la rotación doble recordemos que el primer paso es hacer una rotación en la que el hijo rota sobre el nieto, es decir, el 7 va a rotar hacia abajo sobre el 8 y se coloca a la izquierda del 8. ¿De acuerdo? Y a continuación, el nodo conflictivo, el rojo, rota sobre el nuevo hijo, que es el verde, hacia abajo. El 10 rota hacia abajo sobre el 8. Y el 9, que se queda sin sitio, pasa a depender del 10. Es siempre la misma regla. Y con esto tendríamos un árbol equilibrado de nuevo. El 7 está ligeramente desequilibrado, pero solo en un nivel. El 10 está equilibrado y el 8 tiene una profundidad 2 en los dos subárboles, el izquierdo y el derecho. Y esta sería la rotación doble izquierda-derecha. Hay que tener cuidado, son unas reglas simples, pero hay que tener cuidado cuando se aplican porque se pueden cometer errores fácilmente. Vamos a ver un ejemplo en el que podríamos liarnos un poquillo. Y es el siguiente. Supongamos que a este árbol le añadimos el 11 al final. Aquí tenemos un desequilibrio en la raíz, porque ahora el subárbol derecho tiene una profundidad 3 y el subárbol izquierdo una profundidad 1. La diferencia es 2, luego esto ya no es un árbol AVL. La pregunta es, hay un zigzag, así que ¿deberíamos hacer una rotación doble? En realidad no. Vamos a mirarlo despacio. El nodo conflictivo es el 4, así que el hijo sería el 10 y el nieto, por la rama que produce ese desequilibrio, sería el 12. Esa es la rama que da una profundidad 3, que es la que produce el desequilibrio. Así que, en realidad, aunque
el nodo que hemos incluido es el 11 y este sí hace zigzag, cuando medimos desde el padre, hijo, nieto, vemos que son izquierda, izquierda. Perdón, derecha, derecha. Así que como es un derecha, derecha y no hay zigzag, es una rotación simple lo que hay que hacer. Simplemente tiene que rotar el nodo 4, que es el conflictivo, hacia abajo sobre el nodo 10, que es el hijo. ¿De acuerdo? Así de simple. En este caso, como veis, el 4 ha rotado hacia abajo, se ha colocado aquí. El 10 tenía un hijo que era el 8, que ya no puede estar ahí porque su posición lo ha ocupado el 4, pero el 8, como siempre, pasa a depender del nodo conflictivo. Y con eso lo habríamos resuelto directamente. Ya tenemos todos los nodos del árbol, están equilibrados. Así que en resumen, ¿cómo se restaura un árbol AVL? Bueno, cuando se inserta un nuevo nodo, hay que comprobar que no se rompe el equilibrio en los subárboles afectados. Si cambia de forma que se viole la condición de equilibrio en algún nodo, empezando por abajo, hay que restablecerlo mediante rotaciones. Entonces hemos visto dos tipos de rotaciones, la rotación simple y la rotación doble. ¿Cuándo se aplica la rotación simple? Cuando el nodo en conflicto, su hijo causante y su nieto causante están en orden derecha-derecha o izquierda-izquierda. ¿Y cómo se hace esa rotación? Rotando el nodo en conflicto sobre su hijo causante. Por otro lado, si el nodo en conflicto, su hijo causante y su nieto están en orden derecha-izquierda o izquierda-derecha, es decir, en zigzag, entonces es necesario hacer una rotación doble. Primero, haríamos una rotación simple en la que el hijo rota sobre el nieto y luego haríamos otra rotación simple en la que el nodo en conflicto rota sobre su nuevo hijo. Se puede comprobar que restaurar el equilibrio de un árbol AVL tiene coste logarítmico con el número de nodos. Así que en conjunto lo que tenemos es un árbol binario de búsqueda casi equilibrado y por lo tanto muy eficiente. Y con esto terminamos este vídeo introductorio. Recordad que ahora para profundizar en el tema y ver los detalles de implementación, etcétera, etcétera, deberíais estudiar el capítulo correspondiente del texto base. Y esto es todo. Muchas gracias.